Muy buenos días. Siguiendo con nuestras sesiones asincrónicas, bajo estas circunstancias ya conversadas con el curso, con mi equipo de trabajo, ustedes son mi equipo de trabajo, vamos a continuar, habiendo terminado la evolución histórica de la familia, vamos a incorporarnos en el escenario de la visión constitucional de la familia en Chile, ¿ya? Y por eso me parece muy importante mostrarles la diapo que está evidenciándose. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de nuestra Constitución actual? Profesora, ¿por qué nos está hablando de esto si vamos a hablar de la familia? Jóvenes, la familia es el núcleo esencial de la sociedad y de cualquier Estado, dícese llamarse constitucional. ¿Ya? La familia es el elemento central de un Estado constitucional o de un Estado a donde se encuentre el plexo normativo superior o la Carta Magna o Carta Política. ¿Ya? ¿Cuáles son esos aspectos más importantes de nuestra Constitución actual? ¿Y por qué nos habla, profesora, de ese tema? Estamos a portas de que en este momento no se puede realizar ninguna modificación o reforma constitucional. Y que tenemos que hacer una reevaluación de qué tenemos en nuestra carta política y de qué necesitamos para nuestra próxima carta política. Entonces, miremos y por supuesto la idea es irlo relacionando, entrar en esta estructura constitucional y la idea es irlo relacionando con el concepto de familia, para que ustedes también vayan haciendo las relaciones propias. ¿Qué contiene la Constitución? Vamos aquí. Contiene las bases de la institucionalidad en el capítulo primero. Bien lo decíamos que en los primeros capítulos, en el artículo 1, en el artículo número 3, ya nos está diciendo que la familia es el elemento central de la sociedad, las normas que regulan los aspectos fundamentales de la nacionalidad y ciudadanía. Capítulo 2, puesto que cada núcleo familiar está compuesto por personas individualmente consideradas. Pues bien, ahí está representado en ese capítulo. Los derechos y deberes constitucionales, expuesto por supuesto en ese gran artículo, siendo columna vertebral, el artículo 19. Ya después de ahí, por supuesto, viene la estructura del Estado a través de la conformación de los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y también la estructura del Estado acompañado de los órganos de control a través del Ministerio Público, Tribunal Constitucional y por supuesto de esa categorización o de esa importancia que tiene el Tribunal Constitucional como órgano de cierre, porque él es el encargado de velar la supremacía de la Constitución como tal. Entonces, ¿qué contiene la Constitución? Además de lo ya expuesto, viene ese complemento de la estructura, vienen las normas de servicio electoral, vienen las normas de la Contraloría General de la República, viene el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, lo relacionado con la administración del Estado como tal. Ya recuerden que la administración del Estado, y esto está relacionado, por supuesto, porque el Estado sigue siendo el garante de la familia, también se complementa mucho con esta ley de la ley 18.575, simplemente como un dato adicional. Pero entremos en detalle de algunos aspectos que son fundamentales y que se relacionan con el concepto de familia. Y son las bases de la institucionalidad. Y las bases de la institucionalidad nos habla de que las personas somos libres y somos iguales. Y somos iguales porque así lo ha predicado los instrumentos internacionales y así lo predica nuestra Carta Política de 1980. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Para ello, la familia reconoce y ampara grupos intermedios. Dentro de esos grupos intermedios hay uno que es privilegiado, la familia. La servicialidad del Estado. El Estado está
puesto a disposición de la persona humana, en este caso está puesto a disposición de la protección de la familia. La finalidad del Estado es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a generar las condiciones que permitan la mayor realización material y espiritual de todos y cada uno de los chilenos. Es decir, no solamente propendemos o impulsamos la protección de la familia como núcleo, sino también que intentamos proteger a todas las personas individualmente consideradas. Por eso es que las bases de la institucionalidad es tan fundamental, porque la visión de administración, la visión de gobierno, la visión política que tiene el Estado, incide notoriamente en el desarrollo conceptual de familia. Entonces, la forma de Estado y de gobierno, el Estado de Chile es un Estado unitario. Unitario quiere decir que el epicentro de su actuar es la capital de la República y el poder se concentra, o el poder de gobierno y Estado se concentra en el poder ejecutivo. Y Chile, por ende, es una república democrática con corte republicana. La soberanía reside en la nación, la soberanía es ejercida por el pueblo, bien se dice que el pueblo es el constituyente primario, por eso el ejercicio del sufragio. ¿Y por qué me habla de todo esto, profesora? Porque son mecanismos de participación democrática que también van a impactar en el desarrollo de la familia. El Estado de Derecho, los órganos del Estado deben someterse a la Constitución y a las leyes y garantizar, por supuesto, el orden institucional. La probidad y la transparencia son establecidos ya como principios de buen gobierno. Y entramos a ese segundo aspecto que se relaciona directamente con la familia. Y son los derechos y deberes fundamentales consagrados en el artículo 19 y que también replican en el núcleo familiar. El derecho a la vida, el derecho a un debido proceso, derecho a la propiedad, a la libertad de conciencia, a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, reconocimiento de los niños sin discriminación alguna, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminantes. Sigamos. ¿Por qué son importantes los derechos para el Estado? Porque como todo, el Estado en esta duplicidad de funciones, poder estatal, poder de gobierno, también en su mitad o en su intermedio, tiene la gran función de ser el garante de los derechos humanos. Y esa garantía de los derechos humanos establece una suerte de límites en el poder, ¿ya? Y límites que también puedan asegurar y que puedan darle espacio para que esos derechos, deberes y libertades de las personas se puedan cumplir o se puedan materializar. De ahí la importancia que tiene, por supuesto, el artículo 19. Bueno, vamos a dejar esta presentación diapositiva. Vamos a quedarnos, por supuesto, con esta visual y vamos a seguir, por supuesto, hablando de cómo está conformada la familia desde esa visual constitucional. Y claro, cuando yo les digo que estamos frente a estos derechos, frente a estos deberes, esa es la función que tiene el Estado en cuanto a la protección de la familia como tal. Las normas que ya hemos visto algunas, pero que puntualmente definen o definirían la familia en la Carta Política. Artículo 1, inciso 2, cuando nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En el inciso 3, cuando el Estado reconoce y ampara a esos grupos intermedios, pero esos grupos intermedios en los cuales está incorporada la familia como la primera forma de asociación, es un grupo intermedio, pero con un carácter total y absolutamente privilegiado. ¿Y privilegiado por quién? Por el Estado como tal. A su vez también en el inciso
quinto, dejan claro que es deber del Estado dar protección a la familia y propender al fortalecimiento de esta. De esta manera, reitero, la familia no es cualquier grupo intermedio, sino uno especialmente privilegiado. Y privilegiado por el constituyente. El constituyente, por supuesto, es Congreso, Poder Ejecutivo, principalmente el Congreso. El Congreso es quien tiene esa función, pero también debe estar protegido por el Estado y por el Poder Judicial. Una manifestación de ese mandato constitucional es la ley 20.530, si la memoria no me falla, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y que tras la reforma hecha ya por la ley 21.150 pasa a llamarse Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, que hoy lo ostenta la señora Carla Rubilar. Y cuál función principal es la protección de las personas dentro del plano social, la protección de las familias dentro del plano social, y los grupos más vulnerables. Sin mencionar, y por eso prefiero quedarme en esta diapositiva, el artículo 19, numeral 4, hace referencia a esas garantías constitucionales, a eso que estamos visualizando. Pudiésemos, además de decir que son derechos y deberes, son garantías constitucionales. Y es que la Constitución asegura a todas las personas el respeto y la protección a su vida privada y a la honra de su persona y familia. Entonces, pudiésemos hacer un reconteo, sí, señores, un reconteo de, eh, de cuáles son esas normas de carácter legal que protegen a la familia. Entonces, enunciemos algunas y vamos a irnos a distintos órganos. El Código Civil nos habla en numerosos preceptos de la familia. Pudiésemos, se me viene a la cabeza, inclusive desde su plano del título preliminar, desde su preámbulo del mismo Código Civil, en su libro primero, en los artículos 65, en los que habla del domicilio de la persona y domicilio de la familia, ¿ya? El artículo 134 y 137, que nos habla de las obligaciones y derechos entre los cónyuges. El artículo 141, 144 y 146, que habla de los bienes familiares. El artículo 150, que nos habla del patrimonio reservado de la mujer. El artículo 160, 161, 165, 166, la separación de bienes de los cónyuges. El artículo 431 y 456, 57, las guardas. A ver, ¿qué otro? El artículo 1337, que nos habla de la partición de bienes. El libro cuarto habla de la cesación de bienes, es decir, las cosas que son inembargables, y habla de la sociedad conyugal, también muy importante. Y claro, estos son normas que devienen del Código Civil. Pudiésemos mencionar otras normas también de rango legal que complementan esta cartilla de garantías constitucionales, o mejor aún, de derechos y deberes fundamentales. Y es la ley de matrimonio civil. Y esa ley de matrimonio civil está también muy acompañada con la ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, a donde claramente le da un espectro y una protección amplísima a la familia. Lamentablemente esto también lo vemos solamente a veces en la teoría, más no en la práctica, y que incluye inclusive a los convivientes. En ella se protege explícitamente al conviviente, artículo 4 y 5 de la ley 20.066, y por supuesto, indiscutible no mencionar el Código de Procesal Penal, que también es otra norma de rango legal y de protección constitucional en referente a la familia, y en la cual, por ejemplo, se me ocurre el artículo 108, que a quién se considera víctima, referente, por supuesto, a lo que el legislador plantea
Recuerden que la persona que es categorizada como víctima dentro de un proceso penal tendrá lugar o será pertinente la indemnización civil derivada de la comisión de un ilícito penal. Ni qué decir, también se me estaba obviando, ni qué decir de la ley 20.830, que nos habla del acuerdo de unión civil, nuestro famoso acuerdo de unión civil, y que recoge una noción de familia, que siendo un poco ya más restrictiva que en los dos cuerpos legales anteriormente mencionados, incluye a quienes puedan formalizar su unión, su cohabitación, su convivencia mediante este instrumento. Y sin embargo, el acuerdo de unión civil fue un avance enorme. ¿Por qué? Porque recoge esa noción de familia y la conceptúa dentro de un espacio un poco más amplio, dando lugar al reconocimiento de una situación que fuese irregular para otros tiempos, ¿ya? Entonces, interesante, ya lo veremos a profundidad, hoy solo estamos mencionando cuáles pudiesen ser las normas de rango legal. También tenemos la ley 19.253 que nos habla de la protección, el fomento, el desarrollo de los indígenas y que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Y por qué es importante, profesora? Porque le da también, está incorporando una suerte de conceptualización de familia dentro de la noción de pueblos originarios. Recuerden que esto es un todo. Y aquí también se trata de darle el mayor alcance o la mayor protección legal a las diferentes familias que hoy conviven en Chile. Hay una profesora, Ángela Vivanco, siempre me gusta referenciarla, y Ángela Vivanco dice que la familia debe ser entendida a la luz del pensamiento que inspira el artículo primero de la Carta Política. Y es de que, ¿cómo así, profesora? Entender la familia como una estructura, no una estructura social, es una estructura constitucional que descansa en una concepción humanista y cristiana del hombre y de la sociedad, que es la que responde al íntimo sentir de nuestro pueblo. Claramente la conceptualización de Alejandra Vivanco, en este caso, nos retrotrae, pero también nos actualiza, porque incorpora a la sociedad como un gran protagonista dentro de la estructura familiar. Pero también interesante por lo demás, porque le da una categoría constitucional a la familia, es decir, pudiésemos decir no solamente que la familia es una institución social, sino que también es una institución constitucional. Y claramente yo entiendo que ustedes ya van a concluir que dado la enunciación o la mención de las normas que yo he manifestado, ustedes dirán, ah, no, la familia tiene protección de rango legal y tiene protección de rango constitucional porque lo visualizamos en nuestro artículo primero de la Carta Política. La noción de familia viene a ser considerada por el constituyente entendiendo el órgano legislativo, nuestro Congreso. Como se ha dicho, en que la familia está basada, todavía sigue siendo muy prevalente esa noción, esto no se asusten, porque recordemos que la familia ha evolucionado y esperemos que siga evolucionando más, pero sigue basándose mucho en la conceptualización del matrimonio, compuesta por aquellos que son cónyuges e hijos, y claramente sí, hay a veces un desconocimiento de esas familias de carácter monoparental del mismo sexo o del mismo género. Pero hemos avanzado en la protección civil, como son el caso del acuerdo de unión civil. Entonces, claro, la Carta Política, irónicamente, y esto digo irónicamente, digamos, el legislador, no hace una precisión de esa familia legítima y lo que pudiese ser una familia legítima, simplemente plantea lo que para él es familia.
¿ya? Y obviamente apela a un modelo paradigmático tradicional o a un modelo tradicional, al concepto clásico de lo que pudiésemos entender como familia. Pero también, más interesante aún, ya viendo, digamos, eh, explicado, digamos, las normas que sustentan el concepto de familia, volvemos a nuestra profesora Alejandra Vivanco, y si bien ella todavía tiene, como digo, esta noción de que nos retrotrae, pero también nos actualiza, ella dice, bueno, a este concepto de familia que tiene una estructura constitucional, vamos a agregarle para que tenga más fuerza como estructura constitucional. Vamos a decir que la familia es una institución, es una institución. Es una institución porque ha estado influenciada por la posmodernidad y porque viene adoptando una serie de cambios en referencia a la familia tradicional. ¿Y por qué? Porque viene implementando una suerte de ideologías en relación a sus miembros. Miembros que por lo demás deben ser tolerantes frente a los cambios. Aquí apela mucho al sentido personal que puede tener esa constitución de familia y me refiero por supuesto a cónyuges puntualmente. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo. La familia es una estructura constitucional, es una institución. Yo pudiese decir que también es una institución jurídica, pero también tiene su fundamento en que es una institución social. Entonces, vamos a definir un poco o vamos a hablar de qué entendemos por familia según la visión chilena o según la doctrina chilena, para ser un poco más precisa, adecuándome, por supuesto, al Código Civil. Y en esto preciso entender que la familia es un conjunto de individuos unidos por un vínculo de matrimonio o de parentesco. Fíjense que reitero, el legislador no hace esa distinción entre legitimidad e ilegitimidad. Es decir, entre matrimonio y extramatrimonial. No hace esa distinción. Simplemente él plantea una postura. Y la postura es que hay una existencia de un matrimonio para poder considerar el hablar de familia. Y en consecuencia, ese matrimonio va a traer el establecimiento del parentesco. Entonces, familia es las relaciones de parentesco y de consanguinidad, como también los grados de afinidad, lo que yo les decía respecto de los hijos adoptados. Pero claramente, jóvenes, frente a estas visiones de familia, fue muy significativo el avance de la ley de matrimonio civil, puesto que con esa ley nos muestra, sí, seguimos acentuándonos en que el matrimonio, la estabilización, la regulación legal pudiese ser la visual paradigmática tradicional de familia. Pero esa ley también vino a mostrarnos que el matrimonio no es la única base de la familia, ¿ya? Que también pueden haber unas regularizaciones, como es el acuerdo de unión civil, frente a las personas que conviven o cohabitan. Entonces, muy interesante estos avances entre la existencia de la ley de matrimonio civil y la existencia de la ley 20.830, que es la ley de acuerdo de unión civil, y que vino, sí, a regular ese estatuto jurídico de la familia no matrimonial. Como acontece, si hacemos una memoria, en casi todos los ordenamientos jurídicos europeos. Y con ello, jóvenes, con esa ley 20.830, se amplía la noción de familia desde el punto de vista jurídico. Entonces, en consecuencia, a los dos factores que mencionábamos anteriormente, que era matrimonio, parentesco, agregamos un tercero, que es la relación de convivencia, debidamente formalizada, eso sí.
la relación de convivencia debidamente formalizada. Me parece interesante. Entonces, de acuerdo a la ley 20.530, ¿qué es familia? La ley 20.530 es la ley del acuerdo de unión civil, que es familia. Entonces, para los efectos de la ley, se entiende por familia el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos de parentesco o de pareja. Fíjense cómo cambió el concepto, en que existen relaciones de apoyo mutuo. Miren cómo cambió el concepto, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Recoge absolutamente todo el concepto. Volvamos nuevamente. La ley 20.530, porque estamos hablando del marco legal en el cual se sustenta el concepto de familia en Chile. Eso que no se obvie. Estamos hablando de una de las principales leyes que dio una avanzada, dio un paso agigantado. La ley 20.530. En su artículo 2, numeral 1, para ser más precisa. Nos explica la siguiente definición de familia. Familia es el núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. De acuerdo, por supuesto, a esta definición, 3 entonces serían los vínculos a partir de los cuales se forma familia. Afectivos, de parentesco y de pareja. Ya veremos, por supuesto, en nuestras unidades siguientes, cada uno de ellos. Pero no podemos obviar que el aspecto afectivo es el aspecto personal. Y el de parentesco, filiación. El de pareja, cónyuges. Esta es la definición más amplia, pues incluye, por supuesto, este vínculo afectivo como un eventual generador de la familia, jóvenes. Sin duda, es complementar la definición legal que veíamos al principio, porque lo afectivo viene a ser parte de esa órbita privada, de esa privacidad que se debe tener. Y claro, le da un mayor robustece el concepto de familia como tal. Por tanto, podríamos decir, plantear dos definiciones o dos situaciones, si ustedes me lo permiten. Familia, desde el punto de vista jurídico, es aquella que se origina en un matrimonio por el parentesco o por la convivencia civil. Aquella que se origina por la simple convivencia o por vínculos afectivos que no exigen una vida en común. ¿Cuántas parejas no son parejas, pero no viven bajo el mismo techo? Pero el acuerdo de unión civil requiere que convivan bajo el mismo techo. Ojo con eso. La primera definición pudiéramos decir que es una familia que sí produce plenos efectos desde el punto de vista del derecho, y la segunda solamente va a producir efectos relativos o acotados referidos al acuerdo de unión civil, que también de todas maneras, pese a que nos amplió, nos abonó el camino, nos dio una explicación más amplia de familia, sigue siendo mucho más acotado su ámbito de aplicación. Ya lo veremos a profundidad, porque es una relación de convivientes, no es una relación de cónyuges. La categoría de cónyuge es mucho más elevada. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí es donde el legislador debería hacer una mejor precisión. Entonces, claro, claramente es dar lugar al desarrollo de una suerte de derechos referidos hacia la familia contemplados en un marco legal.
Jóvenes, hasta aquí para dar mayor profundidad a esta explicación en nuestra próxima sesión académica y iniciaremos justamente con el análisis del marco legal más perfilado en nuestra próxima sesión, en nuestra próxima clase. Para ello, permítanme también dejarles un pequeño vídeo que pueda complementar esta sesión asincrónica. Vamos a ver si podemos compartir nuevamente pantalla. Y aquí estamos. Vamos a ver. Bueno, y ese segundo punto ya amerita una noción que ya está docente en su momento y cuando sea propicia el contenido temático la abordaremos. El cuidado personal yo lo quería tocar porque es uno de los elementos cruciales dentro de esa función familiar o dentro de esa función de familia que también impulsa o propende mucho la estructura o la normativa o el marco legal para este caso. Bueno, jóvenes, como les digo, en nuestra próxima agenda haremos la retroalimentación de la evaluación diagnóstica, por supuesto, la retroalimentación de nuestra actividad práctica sumativa y, por supuesto, entraremos y culminaremos, perfilaremos el marco legal de la familia para dar paso ya a introducirnos en qué se entiende por derecho de familia, cuáles son sus características y sus principios rectores. No se olviden visualizar la presentación Transformaciones del concepto de familia de la Gaceta a la Universidad Autónoma de México.
vídeo que está incorporado en su plataforma virtual, su plataforma online. Tengan todos una muy buena jornada, muy buen día. Nos vemos.